Bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast Sufrimiento y Sentido, desde el punto de vista de dos religiones muy importantes, el hinduismo y el judaísmo. Yo soy Eloy Pérez, cristiano católico natural de Valencia, y tengo el honor de estar acompañado de dos personas muy eruditas en sus respectivas religiones. En primer lugar, en representación del hinduismo, contamos con la presencia de don Juan Carlos Ramchandani, también conocido por su nombre hindú, Krishna Kripadasa. Juan Carlos es sacerdote hindú, pandit y purohit, escritor y conferenciante. Entre otros cargos, ostenta el de presidente de la Federación Hindú de España y vicepresidente del Hindu Forum of Europe. Es experto en diálogo interreligioso y es embajador de paz desde 2020. Don Juan Carlos Ranchandani, muy bienvenido. Suswagatam. Namaste, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por participar, es un honor tenerte con nosotros. Bueno, seguidamente, en representación del judaísmo, contamos con la presencia de don Isaac Sananes Haserfati, nacido en Tetuán, Marruecos. Isaac es descendiente de los judíos expulsados por la Inquisición española. Vive en Valencia, es miembro de la Junta Directiva del Foro Interreligioso Internacional Transcendence y vicepresidente de la Comunidad Israelita de Valencia, fundada en 1970. Don Isaac Sananes, muy bienvenido. Shalom a todos, shalom. Salón, Gracias muchas por invitarme. gracias. Muy bien, Salón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues dicho lo anterior, para esta parte del podcast queremos traer una pregunta en busca de sentido de respuesta, relacionada con situaciones traumáticas o difíciles de las que nos cuesta encontrarle sentido en nuestras vidas. La pregunta para nuestros ponentes trata sobre el sufrimiento causado por los desastres naturales y específicamente sobre las graves inundaciones sucedidas en España en nuestro país y más concretamente en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Lamentablemente, las graves inundaciones causaron mucho dolor, con un total de más de 200 víctimas mortales, varias personas todavía desaparecidas y muchísimos daños materiales, tanto personales como económicos, con numerosos negocios y empresas afectadas. Primeramente, manifestar nuestro más sentido pésame con todas las personas que han perdido un familiar, un amigo, un vecino, así como nuestra empatía para las personas que tienen a familiares o amigos desaparecidos, que no decaiga su esperanza. Y todo a nuestro apoyo a las personas y vecinos de España y de Valencia que han tenido pérdidas personales económicas y de otra índole frente a esta tragedia. Las preguntas para nuestros ponentes son preguntas que se hace mucha gente. ¿Por qué permite Dios este tipo de catástrofes? Y si tiene Dios la culpa por permitir que sucedan este tipo de tragedias. Y por otra parte, pues cómo nos ayuda Dios a superar estas tragedias. Pues vamos a empezar con Juan Carlos, a ver si nos inspira y nos arroja un poco de luz sobre estas preguntas que tenemos todos. Om Shri Guru Pyo Namaha. Bueno, reitero mi agradecimiento por invitarme a este podcast y bueno, comenzar dando mi sincera condolencia a todos los familiares de aquellas personas que han perdido la vida en esta tragedia de la Dana y mandarle mucho ánimo a aquellas personas que han perdido sus hogares, sus trabajos, sus coches, etcétera. Queremos que entre todos podamos mejorar esta situación y tratar de volver a una vida lo más posible, ¿no? Esta tragedia que ha ocurrido y siempre dando de dar la visión estrictamente religiosa, espiritual y del Sanatana Dharma, o conocido en Occidente como hinduismo. No voy a entrar a hacer valoraciones políticas ni logística, porque creo que para eso ya hay otras personas expertas. Creo que es importante que los ciudadanos también conozcan la visión, la cosmovisión de las religiones ante estas tragedias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una creencia primordial, que en la cual Dios mismo dice en la Bhagavad Gita, en uno de nuestros textos sagrados, que Él crea la naturaleza material, es decir, este mundo, pero que Él no se siente afectado ni influenciado, sino que Él la crea, para decirlo digamos, una forma simple, Él lo crea para que nosotros
lo disfrutemos y lo cuidemos, ¿no? Ha creado este mundo como una especie también de guardería o de colegio para que nosotros como seres maduremos para volver con él, ¿no? Y que este mundo material todo es temporal. Nada es eterno, el sufrimiento es temporal, el disfrute es temporal y estamos continuamente en esa bajada y subida, ¿no? Si quisiéramos ver alguna de las situaciones negativas que se manifiestan, han dado lugar a esta situación, avidya en sánscrito la ignorancia, el desconocimiento. La ignorancia no es un eximente. Bien, la escritura dice que porque tú digas, es que yo no lo sabía, eso no te exime, ¿no? Las leyes, tanto las leyes humanas, las leyes de la naturaleza, las leyes divinas, están hechas para cumplirlo, ¿no? Una persona salta un semáforo, bien, que estaba en rojo y le para la policía y dice, no, es que yo no sabía qué significaba eso, ¿no? Pues si le tiene que poner una multa, se la va a poner igual, ¿no? Entonces la ignorancia es una cuestión que está ahí latente. Y siempre hablamos de esa ignorancia no de carácter académico, sino la ignorancia de nuestra relación con Dios, cómo Dios ha puesto este mundo material a nuestra disposición, pero para que lo cuidemos. No ha puesto la naturaleza para que nosotros seamos parte del ecosistema, para nosotros cuidemos la naturaleza, no para nosotros explotar los recursos de la naturaleza. ¿Bien? Y el hombre con su loba, en sánscrito significa avaricia, con su avaricia, está sobreexplotando los recursos naturales. Bien, ¿y qué ocurre? Que la madre tierra, nosotros consideramos que Bhumi, el planeta Tierra, es una entidad viviente. Bien, de hecho, en el hinduismo la reverenciamos y adoramos como una diosa, ¿no? O sea, es la creación divina, la naturaleza la crea Dios, las ciudades las crea el hombre, ¿no? Entonces, esa sobreexplotación de los recursos hace que la madre naturaleza también se revele y se manifieste a través de lo que nosotros llamamos adibautic, adideivica, que es el sufrimiento causado por la naturaleza. Bien, como pueden ser inundaciones, terremotos, sequía, etcétera, ¿no? Que no vamos a decir que el ser humano las merece o no, pero que es una forma natural, es la reacción a una acción premeditada por el ser humano por no ser consciente de que el jardín, este Edén, nos lo han puesto para cuidarlo, no para nosotros sobreexplotarlo, no para coger más de lo que nosotros necesitamos. Y ahí se crea un desequilibrio que finalmente da paso a esta situación. Nosotros, como yo decía antes, la palabra karma, acciones, reacciones, ¿no? Entonces esto es una reacción a todo ese sufrimiento que estamos causando a la madre tierra. Cuando ocurren estos hechos, y digamos pasa la peor parte, ahora viene la parte de la reconstrucción, de la reconstrucción tanto de la vida, de las emociones de las personas, como la reconstrucción material de los lugares, ¿no? Entonces ahí surgen unas cualidades muy bonitas, que son unas cualidades divinas y que el ser humano las tiene. Lo que pasa es que a veces no le dedicamos mucho tiempo a desarrollar. ¿Qué se ha demostrado en el aspecto positivo de las cualidades que se han desarrollado? Karuna, la compasión que han tenido todas las personas, fuera incluso, ¿no?, de la comunidad de Valencia, toda España, que han ido a ayudar como voluntarios, ¿no? Karuna, compasión, ¿no? ¿Qué me une con esas personas? No, pues me une el sentido de que somos seres humanos, me une el sentido de que somos españoles, me une el sentido que ha ocurrido en mi país, sea el motivo que tenemos, Karuna, la compasión. Sangha, el sentido de comunidad, que finalmente, como decimos, este planeta Tierra es una aldea donde vivimos diferentes familias, ¿no?, diferentes personas, pero es que no tenemos otro sitio. Este es el sitio que tenemos, el sitio que tenemos que cuidar. Entonces, el sentido de comunidad, más allá del sentido que ha trascendido barreras de carácter religioso, de carácter lingüístico, etcétera, donde todos han ido a ayudar, ¿no?
karma yoga, ¿no? La palabra karma, sin reacción. Karma yoga en este caso se refiere al servicio desinteresado, ¿no? Nosotros cuando hacemos karma, acción, esperamos siempre una retribución, ya sea de que esperamos que nos paguen un dinero o un favor a cambio, etc. Cuando hacemos karma yoga, una especie de voluntariado, por ponerlo de una forma simple, de voluntariado, de ayudar, que no solamente ayuda al recipiente de ese servicio, de esa ayuda, sino que también me ayuda a mí, tanto espiritual como materialmente, a crecer, puesto que estoy haciendo un servicio a la humanidad. Y en el hinduismo, servicio a la humanidad es igual que el servicio a Dios, porque estamos, digamos, ayudando a su creación, ¿no? Y lo que tenemos que mejorar siempre es lo que nosotros llamamos técnicamente Rajniti. Rajniti, que es la buena gobernanza, ¿no? Entonces, la importancia de la colaboración entre líderes políticos, entre las personas que tienen esa capacidad de tomar decisiones para el bienestar social, ¿no? En estos momentos, pues hay que dejar al lado las diferencias, ya sean partidistas, pero que muchas veces pueden ser incluso hasta de carácter religioso, comunitario, lingüístico, étnico, y centrarnos en uno de los dichos más importantes del hinduismo, Vasudhaiva Kutumbakam, que quiere decir que la humanidad es una familia. Porque somos una familia, porque somos hijos de un mismo Dios, aunque lo llamemos de diferentes nombres, aunque tenga una representación física o no la tenga. Venimos todos de una misma entidad suprema, ¿no? Entonces, como hijos, tenemos que dejar nuestra diferencia y tratar de ayudar. Entonces, la conclusión de la segunda parte de la pregunta, ¿no? Creo que no sería justo culpar de estos hechos a Dios. Dios, como yo comentaba, explica que yo creo en la naturaleza material y pongo al hombre como la cúspide, el ser más perfecto que ha creado Dios de toda su creación, para que la cuide, para que la desarrolle. Y cuando el ser humano la sobreexplota, sus recursos, y hace un mal uso de ese regalo que le ha dado, ocurren estas circunstancias. Ahora, lo que ya no podemos cambiar es lo que ha ocurrido. Tenemos que centrarnos en el aquí y ahora y prevenir para que no vuelva a ocurrir en un futuro, mejorar a todos los aspectos, y yo creo que se ha visto, yo no lo he podido ver sobre el terreno, pero sí que se ha visto de que las religiones han ido a esta zona de la catástrofe a aportar su ayuda, tanto repartiendo alimentos como dando palabras de confort, como ayudando a limpiar. He podido ver gente de la comunidad sikh, musulmanes, judíos, diferentes denominaciones cristianas, etcétera, que todos han ido a uno, ¿no? Y yo creo que nadie ha hecho una discriminación, ¿no? Cuando una persona te viene pidiendo una ayuda, pues tú le ayudas, ¿no? No va a preguntar de dónde viene o quién eres o qué religión practica. Creo que esto nos ha ayudado un poco a aquellas personas que trabajamos en el diálogo interreligioso a ver una aplicación práctica de ese diálogo interreligioso sobre el terreno, ¿no? Entonces, por desgracia, a lo largo de la historia, ni esta ha sido la primera catástrofe que ha ocurrido, ni por desgracia va a ser la última, ¿no? Ocurrirán más, preparación, eh, mejores recursos, mejor respuesta, y los seres humanos pues también aprender de la temporalidad de nuestra existencia en este mundo material, la temporalidad del disfrute y la felicidad y la temporalidad también del sufrimiento, ¿no? Y bueno, esperemos que haya una pronta recuperación a nivel material y especialmente trabajar desde todos los estamentos, ¿no? Gubernamentales, médicos, médicos de salud mental y también, ¿por qué no?, el consuelo a través de la espiritualidad de la religión para ayudar a que esas personas recuperen su vida, su normalidad, y que todos aprendamos una lección de este trágico suceso que ha ocurrido en nuestro país, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, muy inspirador. Y ahora vamos a pasar con la visión del judaísmo. Isaac, te preguntamos desde el judaísmo, ¿qué podemos decir a la pregunta que tiene mucha gente de por qué permite Dios este tipo de catástrofes y si tiene Dios la culpa por permitir que sucedan este tipo de tragedias? Y por otra parte, pues una vez sucedidas, ¿cómo nos ayuda Dios a superar las mismas? Estás en mute, Isaac, ponte el micrófono. Muy bien. Ahora. Muchas gracias y muy enriquecedores las palabras de Juan Carlos. Sobre todo por eso, por la solidaridad que se ha visto estos días y que aún llevamos en el corazón, ¿no? Porque el tema es un tema extremadamente delicado, que exige empatía y mucha claridad para ofrecer una visión desde el judaísmo que sea al mismo tiempo espiritual, práctica y respetuosa para el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Porque los desastres naturales como las inundaciones que sufrimos aquí en Valencia, plantean preguntas difíciles sobre el sufrimiento humano y el papel de Dios en la creación de las leyes de la naturaleza. Porque estamos diciendo, si vamos a permitir a Dios que, vamos a ver, vamos a permitir a la gravedad que si alguien se cae de un puente, pues caiga blandito. No, porque hay una ley superior, en este caso, que es la gravedad. Por encima de la gravedad está Dios, pero no es su misión, ¿no? Entonces, el papel de Dios en la creación de las leyes de la naturaleza son correctas, ¿no? Solamente hay que hacer buen uso de ellas. Estas cuestiones son universales, pues tocan las fibras más sensibles de nuestra existencia y nuestra relación con lo divino. Desde el judaísmo, desde cualquier religión, aunque no tengamos siempre respuestas definitivas, sí contamos con herramientas para reflexionar sobre ellas. Entonces, volviendo otra vez a por qué permite Dios este tipo de catástrofe. La Torá nos enseña, y voy a recurrir a temas religiosos puramente, entonces, donde la Torá nos enseña que Dios creó el mundo con leyes naturales, dándole autonomía, ahora que está tan de moda. ¿Eh? Eso significa que los fenómenos como la lluvia, el viento, las mareas, las tormentas, operan según estas leyes, las leyes de la naturaleza. Las catástrofes no son enviadas intencionadamente por Dios para castigar, sino que son consecuencias de un mundo natural imperfecto, porque los volcanes matan y porque los terremotos te destrozan, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el Salmo 115 del Salmo de David, dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos del hombre. Eso es lo que nos toca. Eso implica que el hombre es responsable de cuidar el mundo, incluso prevenir y mitigar los efectos de fenómenos naturales. Llegará el día en que sabremos con un mes de antelación que va a haber un terremoto en un sitio, que un volcán va a reventar en otro, y tendremos la inteligencia de poder organizar y redistribuir a la gente que pueda ser afectada. En el judaísmo no pretendemos comprender todos los caminos de Dios. Isaías 55, o no sé cuál, el 8, el 9, por ahí, nos recuerda que Dios nos dijo el porqué, ¿eh? Dijo así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Hay aspectos de la creación que escapan de nuestra comprensión, y esto incluye la existencia del sufrimiento aparentemente injusto. Las tragedias pueden ser vistas como pruebas que desafían nuestra fe, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de unirnos como comunidad para reconstruir es lo que sacamos de positivo. Resulta que a lo mejor esta Dana tocaba para esta juventud tan denostada y tal, que resucitara. Hemos descubierto a los jóvenes, ¿eh? Ahora, caray, que siempre estaban jugando y el móvil y no, nada más que denostados totalmente. Ahora va y resulta que son los que nos sacan de este problema. Entonces, eso hemos aprendido también. Siempre hay que buscar aquellas cosas por las que, dentro de nuestra comprensión, podamos sacar algo positivo.
Eh, la verdad es que estas son las causas por las que a veces una desgracia o una catástrofe pueden ser oportunidades para mostrar fortaleza y solidaridad. Y ahora viene la segunda parte de esa pregunta, que creo que eran tres. ¿Tiene Dios la culpa por permitir que sucedan este tipo de tragedias? Reflexionando cuidadosamente sobre este tipo de preguntas, tenemos un punto de vista. Primero y principal, Dios no es culpable. Lo demás son comentarios, pero primero, Dios no es culpable. La idea de culpar a Dios implica que las tragedias son intencionadas, algo que el judaísmo no necesariamente afirma. Sabemos que Dios ha hecho cosas intencionadas, pues en eso dice la Biblia, pero intencionadas para un objetivo que Él conoce. Para nosotros algo, un desastre, pues el Noé. Entonces, Dios creó un mundo con libre albedrío y leyes naturales. Y muchas tragedias son el resultado de esta estructura, de esta creación. La pregunta sobre la culpa también implica que esperemos un mundo sin sufrimientos ni desafíos. Pero el judaísmo nos enseña que el mundo fue creado imperfecto, lo que os decía antes, y que somos socios con Dios en mejorarlo. Socios con Dios en mejorarlo. El Tikkun Olam, que lo he nombrado varias veces. Por eso la responsabilidad es humana. En algunos casos los desastres naturales son exacerbados por nuestras propias acciones, como el cambio climático, la desforestación o la mala planificación urbana. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad de ser guardianes del planeta, como bien decía Juan Carlos, un mandato que se encuentra también en el Génesis 2:15, cultiva y cuida el jardín del Edén, que decía así. Entonces, podría decir, uy, castigo la Dana, castigo por no haber limpiado y construido y bla, 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 bla. No, no es un castigo tampoco, ni siquiera es la culpa. Es un aprendizaje lo que hemos conseguido. Hemos un aprendizaje. Entonces, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. En ese sentido, nuestra responsabilidad es prevenir, en la medida de lo posible, que estos desastres no se conviertan en tragedias. Desde la perspectiva espiritual, en lugar de buscar culpa, el judaísmo nos invita a buscar sentido. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Cómo podemos crecer como individuos y como comunidad? Pues en el Talmud Berajot 5a, se dice que las pruebas son una forma de perfeccionar, aunque no siempre entendamos cómo. Esa es la cuestión. No tenemos ni mucho menos el poder de comprensión que tiene Dios. El judaísmo, en la tercera pregunta de cómo nos ayuda a superar estas tragedias, el judaísmo ofrece formas de encontrar consuelo después de una tragedia. Por ejemplo, aunque Dios pueda parecer distante en momentos de tragedia, el judaísmo nos enseña que Dios está presente en el dolor humano. En el Salmo 34:18 se dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Estamos hablando de David, del rey David. Esta cercanía nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento, porque en los tiempos de tragedia también hay que tener en cuenta la comunidad, la Kehilá, el Cajal, que se convierte además en una manifestación de la ayuda divina, la propia comunidad. En el judaísmo, ayudar a los demás no solo es un mandamiento, sino una forma de atraer la presencia de Dios al mundo. Los actos de solidaridad y ayuda mutua tras las inundaciones son un reflejo de que la chispa divina que hay en cada ser humano se vio. Y por eso para nosotros el minyan, el tener al menos 10 personas para una oración, implica tener una comunidad. Y si no, el judaísmo hubiera desaparecido. Si hubiéramos estado solos, bueno, como con lo poco que somos un granito de azúcar en una enorme taza de café, ¿no? Nos hubiéramos disuelto. Entonces, por eso siempre buscamos a otro. Para cualquier cosa necesitamos minyan, necesitamos tener el, 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 el mínimo quórum para poderte dirigir a Dios, ¿no? Como ya he nombrado en alguna otra ocasión, el Tikkun Olam, la reparación del mundo, también interviene, porque las tragedias nos llaman a trabajar por un mundo mejor. Esto influye no solo en ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas, sino también prevenir futuras tragedias mediante la acción responsable.
Esto puede incluir iniciativas para mitigar, por ejemplo, el cambio climático, mejorar las infraestructuras o fortalecer los sistemas de apoyo comunitario cuando hacen un donativo. El judaísmo es una religión, normalmente, a nosotros nos gusta decirlo así, puede ser pretencioso, pero una religión de esperanza. Creemos que incluso en los momentos más oscuros hay posibilidad de redención. La reconstrucción tras una tragedia, tras esta, es un acto de fe en sí mismo, un testimonio de la fuerza humana y de nuestra capacidad por encontrar significado incluso a este dolor. La oración, también importante, por supuesto, la conexión con Dios, no solo nos conecta a Dios, sino que también nos permite expresar nuestro dolor, nuestras dudas y nuestras esperanzas. En el Tanaj, figuras como el rey David y los profetas muestran que es válido cuestionar a Dios y buscar respuestas a través de esa oración, de ese diálogo. Por último, una pequeña reflexión. Los desastres naturales nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra capacidad de resiliencia. Somos frágiles pero resilientes. Desde el judaísmo no siempre encontramos respuestas claras, pero sí herramientas para enfrentar estas tragedias. La confianza en Dios, la fuerza de la comunidad, nuestra responsabilidad hacia el planeta y nuestra capacidad para reconstruir. Estas tragedias nos desafían a actuar con compasión y a buscar sentido incluso en medio de este caos. Quiero cerrar con un pasaje del Talmud, en el Sanedrín 37a, que dice así: quien salva una vida, salva al mundo entero. Este mensaje nos inspira a actuar en momentos de crisis, sabiendo que cada vida y cada acción cuenta. Y también deciros que no pongáis en duda que Dios es el que dirige el mundo. Pero hay situaciones que nuestro entendimiento, nuestro pobre entendimiento, no alcanza a comprender. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Pues muy inspirador. Creo que estamos de acuerdo, pues que Dios no tiene la culpa de estas tragedias. Dios ha creado la naturaleza con sus propias leyes, ¿no? Y por otra parte, pues también nos ha hecho libres y nos ha dado inteligencia, ¿no? Pues para que nosotros, pues, sepamos cómo cuidar esta naturaleza y sepamos pues adaptarnos a ella. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, Juan Carlos o Isaac. Sin... Bueno, pues vamos a concluir. Para concluir, vamos a mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todas las organizaciones y voluntarios que se han volcado en la ayuda a estas poblaciones y vecinos, ya sea de cualquier tipo de, pues, de espiritualidad, de cualquier tipo de provincia, de todo el país. Agradecimiento a todos los vecinos y vecinas. Agradecimiento a los voluntarios, a los militares, a los bomberos, policías, organizaciones de respuesta ante emergencias, organizaciones benéficas, servicios de limpieza y autoridades de todo tipo. Y a las personas que lamentablemente habéis sido afectadas, pues mandaros un mensaje de ánimo y de fortaleza, deciros que no estáis solos en vuestro dolor y que tener por seguro que como sociedad vamos a salir adelante y porque nos va a ayudar pues nuestra sociedad, nuestro país y Dios nos va a ayudar a través de, pues eso, de la comunidad y a través de nosotros mismos, dándonos fuerzas si le pedimos que nos dé fuerza. Y bueno, no, la sociedad nos va a dejar solos y Dios no lo va a hacer, ¿no? Entonces, Eso es. ¿verdad? Pienso que estamos un poco, es el sentir, ¿no? De las personas. Y nada, pues a veces no comprendemos la voluntad de Dios, no comprendemos por qué pasan estas cosas. Y nada, pues muchas gracias a todos los oyentes por vuestro tiempo y por vuestra atención. Esperamos que os haya resultado interesante e inspirador. A mí, pues, me ha sido muy inspirador. Y gracias a nuestros dos ponentes, don Juan Carlos Ramchandani y don Isaac Sananes. Siempre es un placer teneros con nosotros. Y gracias a nuestros amigos de la comunidad musulmana Ahmadiyya y nuestros amigos de la revista The Ray of Religions por su patrocinio, su colaboración y ayuda con la edición de estos vídeos y podcasts. Si os ha gustado, os pido que por favor le des el like y os suscribáis al canal. Muchas gracias.